En el día de ayer estuvimos hablando acerca de los juramentos. Y si quizás no tuviste la oportunidad de ver el devocional de ayer, te invito para que vayas y lo puedas observar. Hoy vamos a estar continuando con este tema de los juramentos. Recuerda que el día de ayer estuvimos hablando que antiguamente o anteriormente era un pecado delante de Dios hacer un juramento y no cumplirlo. Aunque luego cuando Jesús vino a esta tierra estableció, como lo dice el Señor en su palabra, en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 33, que no se puede realizar juramento, ni por Dios, ni por el cielo, ni por nuestras cabezas, que no se puede realizar ningún juramento. Pero hoy vamos a ver un ejemplo de cuando anteriormente en el Antiguo Testamento, cómo cuando las personas cumplían el juramento y cuando las personas no cumplían el juramento. Dice la palabra del Señor en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 21 en adelante, nos habla cómo el pueblo de Israel entró por una hambruna durante 3 años consecutivos, dice la palabra del Señor. Entonces David consulta al Señor del por qué estaban pasando ellos por esa situación. Y Dios mismo le da la respuesta y le dice a David que era a causa de los Gabaonitas, porque Saúl mató a los Gabaonitas. Entonces dice la palabra del Señor que David va y se dirige hacia ese pueblo y va y les pregunta que qué es lo que había pasado. Y entonces ellos les explican a David y le dicen que fue que Saúl había hecho un juramento, el cual era que no los iba a matar, no los iba a aniquilar, pero más sin embargo, Saúl no cumplió ese juramento, sino que hizo todo lo contrario. Y dice la palabra del Señor que él maquinó maldad en contra de este pueblo. Ahora, dice la palabra del Señor que David, preocupado porque él sabía que Saúl había fallado, le pregunta a todos estos Gabaonitas, les pregunta que qué tenía él que hacer para saldar esa deuda. Entonces ellos le responden y le dicen lo siguiente, en el versículo 5 del capítulo 21 de Segunda de Samuel dice: ellos respondieron al rey diciendo, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Ellos hicieron una petición porque David les había preguntado que qué tenía que hacer para poder saldar esa deuda. Y ellos respondieron que necesitaban que 7 hijos de Saúl, que era la persona pues que les había faltado, 7 hijos de Saúl tenían que ser dados para que murieran en ese momento. Y dice la palabra del Señor que David se los da. Pero ahí mismo, más adelante, me llama la atención cómo David no entrega a Mefiboset, que era uno de los que tenía que entregar. Ahora, dice textualmente que David no entregó a Mefiboset cumpliendo el juramento y el pacto que él hizo con su papá Jonatán, es decir, con el papá de Mefiboset. Jonatán y David habían hecho un pacto y David, por respeto a ese pacto, aún estando Jonatán muerto, por respeto a ese juramento y a ese pacto, no permitió que Mefiboset fuera a esa, digamos como dentro de esos hijos de Saúl, no fueran destruidos. Entonces mira lo que dice aquí, y perdonó el rey a Mefiboset, el versículo 7, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Era un juramento que había sido delante de Jehová. Y vemos aquí el ejemplo de una persona que no respetó el juramento, en el caso de Saúl, que no respetó el juramento. Y vemos el caso de un hombre que dice la palabra del Señor, respeta el juramento, aún
cuando la persona con la que había hecho el juramento estaba completamente muerta. Mas sin embargo, él fue fiel, él fue realmente leal y cumplió esa palabra porque ese juramento lo había hecho delante de Dios. Esto es importante. Ayer estuvimos hablando acerca de la integridad. La integridad es hacer las cosas cuando nadie te está viendo. Ser íntegro es que no tienes que tener a la persona al lado, no tienes que tener al policía que te está viendo, no tienes que tener a tu líder, a tu jefe, a tu padre, a tu madre, no tienes que tener a nadie, simplemente tú tienes que hacer lo correcto. David era íntegro en este momento y mostró integridad. Como que Jonatán no existía, no vivía en ese momento, ya Jonatán, su amigo, se había muerto, mas sin embargo, él hizo que esa promesa fuera una realidad. Él hubiese podido decir, bueno, ya Jonatán no está vivo, ¿qué va a saber Jonatán si yo lo cumplo o no lo cumplo? No, él lo cumplió a cabalidad, sin importarle si su amigo estaba vivo o estaba muerto. Él fue fiel y pudo cumplir esa palabra con su hijo Mefiboset. Y dice la palabra del Señor que Mefiboset no estuvo en el grupo de estos 7 que fueron entregados, porque fueron 7. 2 de los hijos fueron los hijos de Rispa, que fueron entregados, y también 5 fueron los hijos de Mical, de los hijos de Saúl. En total fueron 7 que fueron entregados, y así tal cual como David lo prometió, estos 7 hijos de Saúl fueron entregados y fueron eliminados. Y fue entonces cuando dice la palabra del Señor más adelante, en el versículo 14, parte B, dice esta parte, dice, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. En otras palabras, cuando se cumplió lo que se prometió, cuando se hizo lo correcto, cuando se hizo fielmente, ¿verdad? Diligentemente lo que se prometió. En el caso de David, le preguntó a todo este pueblo qué querían ellos que él hiciera, y él lo hizo, fue fiel a la promesa de su amigo. Dice que solo entonces fue que se quitó el hambre. En otras palabras, cuando dice, y Dios fue propicio en la tierra después de esto, ¿qué quiere decir esa palabra, y Dios fue propicio? Quiere decir en hebreo, esta palabra propicio es ser favorable, mostrar misericordia. En otras palabras, Dios quitó su juicio y volvió a mostrar su favor y su misericordia hacia todo este pueblo. Entonces se quitó la hambruna, se quitó todo aquello que habían padecido durante 3 años consecutivos. Esto es tan importante que tú y yo podamos aprender que cuando nosotros damos nuestra palabra, como lo dijimos en el día de ayer, esté marcado por nuestra integridad. No necesariamente cuando tú des tu palabra tienes que tener a la persona al lado. Si la persona a la que tú le das tu palabra no la tienes al lado, tú tienes que cumplirla a cabalidad. Esto sigue siendo agradable delante de Dios, y esto es importante que tú y yo lo tengamos en cuenta. Y mira que primero había un juicio sobre todo este pueblo, no sabían por dónde venía ese juicio, pero luego de que ya se hace todo el cumplimiento de todo lo que se tenía que hacer para poder hacer libre a este pueblo, para poder hacer libre completamente de todo aquello que ellos estaban padeciendo, fue que entonces Dios les fue propicio. Hoy espero que el Señor sea propicio a tu dificultad, sea propicio a tu necesidad, sea propicio a todo aquello que tú estás pasando. Pero antes de eso, quiero decirte que número 1, le pidas al Señor, como David fue y consultó a Jehová. Ya tú le consultaste a Jehová, que es, pregúntale al Señor, ¿por qué estás pasando constantemente una y otra vez esto que estás pasando, esto que estás viviendo? Pregúntale al Señor, ve y consulta, así como David. ¿Por qué David fue efectivo? ¿Por qué David pudo ir efectivamente a solucionar todo esto, todo lo de un pueblo? Porque consultó al Señor. Y eso es realmente lo que tú y yo tenemos que hacer. Esto es realmente lo que nosotros muchas veces nos hace falta hacer. Entonces es necesario que nosotros vayamos y consultemos a Jehová. Ves en esta mañana, ora al Señor, ves a su presencia y pregúntale, consúltale al Señor. Dile, Señor, yo vengo delante de ti, quiero consultarte por qué está pasando esto con mi familia, por qué está pasando esto con mi matrimonio, por qué está pasando esto con mi economía, por qué está pasando esto con mi salud, por qué está pasando esto con mi nación. Consúltale al Señor, y yo te aseguro que el Señor, así como le habló a David y le dio una respuesta, a sí mismo, el Señor
te dará una respuesta. Y luego de que tú busques las maneras, porque además el Señor también te guiará a ti para darte las estrategias necesarias para que tú puedas hacer todo lo que tengas que hacer para poder ponerte a paz, para poder hacer lo que tengas que hacer para que esa situación cambie completamente. El Señor te será propicio. Recuerda esta palabra, medita en ella hoy todo el día, que estas palabras te retumben tu mente, tu corazón, tu espíritu, que retumben con fuerza del Espíritu Santo de Dios en tu vida, estas palabras que digan: y Jehová será propicio a tu vida. El Señor quitará todo juicio de tu vida, traerá el favor, la misericordia de Él, traerá su bondad, traerá su mano benéfica a tu favor, a tu vida y a tu circunstancia. Siento que el Señor hoy ha hablado profundamente a tu vida y lo puedo sentir aquí donde yo estoy. Espero que esta palabra tú la medites hoy durante todo el día y que se te quede grabado aquí una y otra vez: Dios me será propicio en mi vida. Pero recuerda ir a consultar al Señor y hacer lo que el Espíritu Santo de Dios te direccione y verás la victoria. El Señor, el Espíritu Santo de Dios levantará banderas de victoria a tu vida y a tu favor. Hoy hemos aprendido algo bien especial y es que tenemos nosotros que aprender a cumplir lo que nosotros decimos. Espero que el Señor te siga bendiciendo durante este día y recuerda que nos vemos mañana en un nuevo tiempo de escuchando la voz de Dios. Bendiciones.